alta atmósfera de la Tierra, es muy posible que la atmósfera de la Tierra se vaya acercando, dentro de las distancias, a lo que es la atmósfera de Venus. Entonces, conocer un planeta, sobre todo analizar su atmósfera, que tiene ya un efecto invernadero exagerado a un extremo terrible, que probablemente nunca vaya a ocurrir en la Tierra, pero nos podemos acercar a ese estado, nos va a permitir a entender mucho mejor pues todo cómo funciona la alta atmósfera de un planeta con una atmósfera con ese tipo de circunstancias. Entonces eso nos va a ayudar a predecir dentro de las distancias, que obviamente la atmósfera de la Tierra y la atmósfera de Venus son muy diferentes, pero nos va a permitir entender mucho mejor lo que es el efecto invernadero en un planeta y nos va a ayudar incluso a entender mejor la Tierra, creo yo. Entonces, creo que es muy interesante como caso extremo. Aún así, no se esperan sorpresas, ¿vale? O sea, no se espera una gran sorpresa como ha ocurrido con Plutón. No esperamos ver algo que realmente sea revolucionario. Hay varios detalles sobre el campo magnético, hay varios detalles sobre la superficie que todavía de Venus que pueden dejar trazas en la atmósfera que pueda detectar esta sonda, pero no esperamos algo revolucionario en Venus. Aún así, nos va a ayudar a entender muy bien lo que es una atmósfera con un cambio climático exagerado. Hablando ahora sobre inteligencia artificial, recientemente se ha publicado noticias sobre un juego de estrategia que se originó en China hace más de 2500 años, llamado Go. Y ahora por primera vez una máquina, AlphaGo, ha sido capaz de vencer por 4 partidas a 1 al mejor jugador del mundo. ¿Supone esto el inicio de una nueva era en la que las máquinas superan a los humanos en cada vez más aspectos? No lo sé, supongo que no, pero aún así es un hito importante. Es un hito importante porque el Go es un juego muy curioso. Es un tablero de 19 por 19, donde se cruzan unas líneas, tú pones en los cruces de las líneas, pones unas piedrecitas blancas o negras. La idea del Go es dominar el tablero, ¿vale? Que tú, si tú juegas por ejemplo con negras, se empieza con negras, rodees una cierta región de tablero, entonces cuando cierras el círculo, cierras la región que tú rodeas, toda la parte interior de esa región es tuya. Entonces todos esos son puntos que tú ganas. Entonces tú lo que quieres es dominar regiones de tablero y por supuesto el oponente quiere dominarlas él. Entonces vais compitiendo por todo el tablero. Entonces es un juego muy diferente al ajedrez. En el ajedrez tú tienes un dominio del tablero y de la manera en la que se juega mucho más sencillo. Porque tienes una estrategia. Quieres dominar el centro, quieres ir a donde esté el rey enemigo, quieres penalizar la fuerza de sus peones, sus alfiles, torres, etc. O sea, el ajedrez es un juego en el que hay una visión estratégica del juego y en el que yo puedo, desde el punto de vista de una máquina con inteligencia artificial, jugar al ajedrez utilizando el conocimiento experto. Tú puedes preguntar a grandes jugadores de ajedrez cómo ven la partida, qué zonas del tablero parecen más protegidas, más desprotegidas. Tú puedes mirar realmente qué piezas están siendo atacadas, qué piezas no están siendo atacadas. O sea, en el ajedrez tú puedes tomar una aproximación desde el punto de vista de la inteligencia artificial basada en lo que en inteligencia artificial llamamos heurísticos. Tú puedes usar heurísticos que te dicen cuál es la situación de la partida. Y esos heurísticos los puedes obtener a partir de conocimiento experto. Le puedes preguntar a grandes maestros del ajedrez cómo ellos ven la partida y a partir de ahí sacar ese conocimiento. El Go es completamente diferente, porque los maestros no saben lo que hacen. Ahí pueden mirar en una posición concreta y decir, si coloco la piedra aquí, mira, pues en realidad estoy haciendo por aquí, estoy haciendo tal y cual y cual. Pero, ¿eso cómo influye en la otra esquina del tablero? No lo saben. O sea, trabajan con ciertas intuiciones, ¿no? Y bueno, pues en una partida entre humanos al Go, yo voy, pues primero ataco una cierta región del tablero, después me voy a otra región, pero no olvido esta, después me voy a otra, pero no olvido las otras dos, después me voy a otra, pero no olvido las otras tres, pero no sé muy bien lo que hago. En el Go es muy difícil preguntarle al mejor jugador del mundo, a Lee Sedol, por ejemplo, preguntarle, ¿tú por qué has hecho eso? Bueno, no, es que he intuido, he pensado que era lo que tenía que hacer. ¿Pero por qué lo has hecho? Pues realmente no lo sé, ¿no? Y después a posteriori avanza la partida y dices, cometiste un error, porque has dejado esto que está aquí, lo has dejado
poco protegido, y tenías que haberlo protegido, tenías que haber puesto la piedra allí. Te has equivocado. Pero a posteriori. Pero durante la partida es muy difícil saber... o sea, las partidas analizadas a posteriori parece que tienen una cierta lógica, pero es muy difícil. E incluso los propios expertos realmente no saben. Muchas de las jugadas de AlphaGo, del programa este de la empresa DeepMind de Google, una empresa británica, realmente los mejores jugadores del mundo no entendían lo que hacía la máquina. Pero después dicen, que la máquina ha ganado. Pues la tiene que hacer bien. Pero no sabemos por qué, no sabemos qué sentido tenía eso, que no tenía sentido. Porque realmente es muy difícil de explicar. Entonces, en ese sentido, el Go es un juego mucho más interesante desde el punto de vista de la inteligencia artificial que el ajedrez. Porque al Go no puedes aprender preguntándole a los expertos. Preguntar a los expertos es lo que se ha hecho durante mucho tiempo. Y solo te permite un nivel muy básico de jugar al Go. El Go hay visiones, el juego es tan complicado en número de posiciones posibles que realmente los expertos no saben lo que hacen. Entonces, en cierto sentido, para jugar bien al Go, tú tienes que, obviamente, aplicar una serie de reglas básicas de estrategia, pero tienes que utilizar la intuición. Y la intuición es algo que no sabemos muy bien definir. Y realmente no es inteligencia, es otra cosa, ¿no? Y eso es lo que se ha logrado utilizando redes de neuronas artificiales. Se utiliza un modelo que utilizaba AlphaGo, son muchas capas ocultas. Es una máquina que ha aprendido a jugar jugando. Pero ¿qué ha aprendido? Pues no sabemos lo que ha aprendido. Entonces, ha aprendido a valorar el tablero, a ver un conjunto de piedras colocadas en el tablero y valorar las regiones que están sin piedras, pues cuán buenas o malo es poner ahí una piedra. Y no sabe muy bien cómo lo hace. Y ahora, en esta posición, te dice que esta región es la más prometedora, pones ahí una piedra, y ahora te dice que no, que esa región ya no es prometedora, que la región está aquí. Y realmente nadie sabe por qué. Y la máquina ha aprendido sola a jugar algo. Jugando contra sí misma, contra versiones de sí misma. Entonces la máquina ha aprendido a jugar muy bien al Go, jugando contra ella misma hace una semana. Entonces la máquina está constantemente jugando contra sí misma. Entonces eso nos dice que en un futuro, uno de los grandes futuros de la inteligencia artificial es máquinas que aprendan a hacer lo que hacen los humanos interaccionando con máquinas, no con humanos. Que no van a aprender cosas como se pensaba hace 40 años, de que las máquinas tenían que aprender imitando a los humanos. Es posible que AlphaGo sea una de las primeras máquinas importantes que pasa a la historia porque ha aprendido de sí misma, por sí misma, y ha aprendido a jugar mejor que el mejor jugador del mundo. Entonces es posible que en un futuro, dentro de no mucho tiempo, las máquinas sean capaces de, jugando contra sí mismas, mejorar lo que hacemos los humanos. Hablando sobre intuición, en la cuarta partida, Seagull obtuvo su única victoria gracias a un movimiento sorprendente que descolocó del sistema de juego de AlphaGo. Esto es debido a que no fue capaz de adivinar el imprevisto movimiento de Seagull, ya que la capacidad de creatividad e intuición de la máquina es inferior a la del ser humano. ¿Piensa que algún día las máquinas podrán llegar a ser tan creativas como nosotros? ¿Y cómo cree que se podría conseguir? Bueno, realmente ese movimiento es muy difícil de interpretar. Lee Sedol utilizó varias estrategias durante las partidas. La primera partida fue una estrategia de complicarle el juego a la máquina, pensando que la máquina jugaba mal. Entonces, cuando tú Lee Sedol es un especialista en complicarte la vida. Y eso pone muy nervioso al oponente. Pero claro, la máquina es un oponente que no se pone nervioso. Es un programa de ordenador que ejecuta lo que ejecuta. Entonces la máquina fue capaz de superar todos los retos que le fue proponiendo Lee Sedol. Entonces Lee Sedol en las siguientes partidas analizó durante la noche y con grupos de expertos que le estuvieron asesorando todas las partidas y buscó estrategias diferentes. En cada partida trató de jugar de manera muy diferente para ver si era capaz de encontrar un hueco en la máquina. Entonces en esta cuarta partida encontró una estrategia bastante interesante que era focalizar el juego en dos regiones del tablero muy claras y olvidar gran parte del resto del tablero. Entonces la máquina protegió muy bien esas dos regiones y se focalizó en esas dos regiones del tablero, pero abandonó la parte central de esas dos regiones. Y ahí es donde hizo Lee Sedol ese movimiento que alguna gente ha llamado la mano de Dios. Puso una ficha en un lugar en el que la máquina nunca pensaba que ahí había juego.
y conectaba dos regiones que teóricamente la máquina estaba dominando, las conectaba de tal manera de que si él lograba cerrar el arco, quedarían en lugar del dominio de la máquina el dominio propio. Y eso, claro, eso rompe completamente la estrategia que... Sí, llamaba estrategia la máquina, porque realmente la máquina, como funciona AlphaGo, no utiliza una estrategia clara, ¿no? Entonces eso es una cosa que realmente sorprendió mucho a muchos expertos, que el Isidore pudiera encontrar ese fallo en la manera de pensar de la máquina, ¿no? La máquina no fue tocada, es decir, el día siguiente la máquina era igual. Si se hubiera repetido la misma partida, en ciertos movimientos la máquina tomaba la decisión aleatoria. No elegía la máquina siempre el mejor movimiento, sino que elegía entre los 2 o 3 mejores movimientos el mejor. Con objeto de que el Isidore no pudiera volver a repetir la partida y ganarla de nuevo de la misma manera. Jugando exactamente lo mismo, la máquina no hubiera... De hecho, en algún momento el Isidore trató de repetir algún movimiento y vio que la máquina no repetía eso. Aún así, tampoco debemos exagerar en cuanto a la victoria del Isidore. O sea, hizo un trabajo realmente muy bueno, salvó la honrilla humana, digámoslo así, pero la máquina se defendió muy bien, y la máquina no vio ese movimiento. La máquina valoró el movimiento de Isidore como un movimiento pésimo. O sea, lo peor que se podía hacer en la partida fue el movimiento la mano de Dios de Isidore. Lo valoró algo así como un movimiento de 1 entre 10.000. Había muchos movimientos mucho mejores. Pero sin embargo, como 10 entre 10 y 15 movimientos más tarde, la máquina decidió que esa región era la clave del juego. Y la valoraba como al 80% de victoria para el Isidore. Entonces la máquina pensaba que era vencedora cuando el Isidore cometió este error. Perdón, cuando el Isidore hizo este movimiento, cuando la mayor parte de los expertos humanos estaban diciendo, se la va a cargar. Es que la máquina está metiendo la pata completamente. Porque los expertos sí vieron ese movimiento. Los expertos vieron ese movimiento y dijeron, es que el Isidore es un genio. ¿Cómo se le ha podido ocurrir eso, no? Y en vivo y en directo. Un programa de ordenador muy malo que juega al AlphaGo, lo hubiera hecho mejor que AlphaGo. Programa basado en estrategia, en heurísticos, lo hubiera hecho mejor que AlphaGo. AlphaGo metió la pata durante 2 o 3 movimientos, porque infravaloró completamente el movimiento del Isidore. ¿La razón cuál es? La razón es que AlphaGo estaba programado para valorar mucho la intuición de la red neuronal, que valora las regiones del tablero, y valorar poco el análisis sistemático. Entonces eso se va a corregir, se ha corregido ya, ¿vale? O sea, eso ya se ha analizado esa partida, y la nueva versión de AlphaGo tiene un motor de análisis de búsqueda sistemática mucho mejor, ¿no? Tan bueno como el mejor programa que hay en el mercado, con lo que ese error ya es imposible que lo vuelva a cometer AlphaGo, ¿no? Entonces ya es imposible que ese flanco, que era un flanco, pero bueno, es una cosa, realmente lo maravilloso de ahí que tenemos que valorar es que el humano se diera cuenta, desconociendo los detalles de la máquina, de que la máquina tenía ese defecto y supo aprovecharlo, ¿no? Y según Isidore, él lo hizo intencionadamente, claro, él ha pasado aéreo nacional en Corea, pero no lo sabemos si fue realmente tan intencionado o no, pero lo que sí es verdad es que el movimiento descolocó completamente a la máquina, que pensaba que el Isidore estaba jugando como un principiante. Pero ya os digo, eso se ha corregido y ya es imposible que vuelva a ocurrir una cosa así. Ahora un humano va a ser muy muy complicado que venza a la máquina. Recientemente han adquirido bastante importancia dos nuevas ramas de la ciencia, la biotecnología y la bioquímica, que posiblemente pueden acercarnos a un futuro más próspero. ¿Qué avances podemos conseguir a través de estas ramas? La verdad es que es revolucionario lo que está ocurriendo en biología, tanto lo que es ingeniería genética como lo que es biología sintética. Avances va a haber muchísimos. Hay que tener en cuenta que en medicina, en el mundo biosanitario, no sabemos cómo actúan los fármacos. Los fármacos se prueban por intuiciones de los propios médicos. Muchas veces no está muy claro por qué funciona un fármaco. Y se prueba y se ve que funciona. Pero los detalles bioquímicos concretos para la mayoría de los fármacos son todavía un secreto. Son muy complicados. Porque las células son muy diferentes, porque no todas las células en un tejido responden al fármaco igual, porque depende de cosas muy concretas de cada célula, y eso todavía son incógnitas. Y eso lo estamos aprendiendo ahora.
Porque la gran esperanza del proyecto Genoma Humano, tenemos el genoma humano perfectamente conocido, conocemos todos los genes que produce un humano, pues ya conocemos todas las proteínas, luego tenemos como si fuera una máquina, un reloj, y tenemos todas las piezas del reloj, y tenemos todas las piezas sobre la mesa. Pues ya supuestamente ya sabemos cómo funciona el reloj. Y lo que se ha descubierto es que no es tan fácil, que llevar las consecuencias del proyecto Genoma Humano a el mundo sanitario, al mundo industrial, por ejemplo, la química de los alimentos, etcétera, el tema del desarrollo de plantas, el tema del desarrollo de animales, etcétera, no es tan fácil, no es tan fácil, es mucho más complicado de lo que pensábamos. En realidad, los genes son objetos mucho más complicados que algo que codifica una proteína y punto. Los genes interaccionan entre ellos, hay mecanismos de regulación que regulan que un gen se exprese o no se exprese. Entonces, eso va a ser la gran revolución del siglo XXI. El siglo XX ha sido el siglo de la comunicación, de la información, del desarrollo de los ordenadores. La gran revolución del siglo XXI es la revolución bio. Es el hecho de que vamos a empezar a entender toda la complejidad de la biología de los seres vivos. Estamos empezando ahora, todavía nos quedan muchísimas incógnitas por resolver. Y vamos a poder desarrollar fármacos que van a ir a tiro fijo a resolver un problema muy concreto que tiene pues un individuo muy concreto o unas células muy concretas de un individuo. Vamos a hacer, pues eso, una medicina personalizada, vamos a desarrollar alimentos que van a dar los nutrientes exactamente que necesitamos, vamos a mejorar la eficiencia de cultivos, de lo que comemos, de la ganadería, etcétera. O sea, la revolución va a ser increíble. Vamos a producir energía, biocombustibles, etcétera, utilizando microorganismos, con biología sintética. O sea, realmente no podemos imaginar cómo va a ser el siglo XXI dentro de 50 años en el tema biológico. Es una revolución increíble y con toda seguridad lo que podamos decir ahora, que pensamos que puede ocurrir, es como podía... Si veis las películas de principios del siglo XX, en ninguna aparece un teléfono móvil. Como mucho aparece un intercomunicador en la serie de televisión Star Trek, que comunicaban con la nave, pero poco más. El teléfono móvil parecía una cosa imposible de concebir. Y hoy es una realidad normal y corriente, ¿no? Y muchas de las cosas que tenemos hoy en día eran inconcebibles hace 50 años. Pues eso es lo que nos va a pasar con la revolución biológica. Tanto la biología sintética como la biología sistémica, entender todo lo que es el genoma humano, va a revolucionar completamente toda la humanidad. Los biólogos llevan años deseando reescribir a su gusto el mensaje genético del ADN, pero las herramientas disponibles hasta hace poco eran caras y complicadas de conseguir. El sueño de muchos científicos siempre ha sido el poder editar el libro de la vida llamado ADN. Ahora, gracias al descubrimiento del científico español Francisco Mojica, de que una secuencia del genoma de las bacterias influye en su sistema inmune, un grupo de investigadores de la Temple University han usado el sistema CRISPR-Cas9 para editar genes y eliminar el virus del VIH. Tras varias pruebas, el sistema parece funcionar correctamente, pues elimina el virus a la vez que limpia el material genético. ¿Cómo funciona este sistema? Bueno, lo que Francisco Mojica ha descubierto, el Paco, es algo que parecía inconcebible esto lo descubrió trabajando en su tesis doctoral, cuando era muy jovencito, hace ya muchos años. Estudiaba unas arqueobacterias, unas bacterias extremadamente sencillas, como seres vivos, que no tienen núcleos, son procariotas, y que vivían en salinas. Vivían con un nivel de sal enorme, en el que pueden vivir muy pocos seres vivos. Y bueno, él estuvo estudiando estas bacterias, y lo descubrió es que estas bacterias tenían en su ADN unas regiones cortitas, repetidas, y repetidas de forma de palíndromos. Es decir, si fuera una palabra, pues ABCD, DCBA, la palabra, pero escrita al revés. Y una cadena cortita, y muchas cadenas unas al ladito de otras. Y descubrió que había unas proteínas, las proteínas Cas. Este sistema en el genoma de cadenas cortas repetitivas palindrómicas es lo que se llama CRISPR, CRISPR.
Pues el CRISPR es un sistema que él descubrió que actúa como sistema inmune primitivo de estas arqueobacterias. Cuando es atacada la bacteria por un virus, parte del genoma del virus se inserta como cadena de este tipo en esta pequeña región del ADN del CRISPR. ¿Vale? O sea, hay un pequeño código, una especie como de palabra de paso para entrar en un ordenador, pero asociada a ese virus, que se incorpora. Y junto con ese pequeño trocito hay unas proteínas, que son las proteínas Cas, entre ellas la Cas9, que copian este trocito de cadena palindrómica y son proteínas cortadoras. Entonces, cuando entre de nuevo el virus en esa arqueobacteria, cuando entre su ADN, será reconocido por las proteínas Cas. La proteína Cas pondrá como su llave, como su paso en el genoma del virus, verá ese genoma y dirá, ahora me lo cargo, y lo corta. Y rompe el genoma del virus y hace que el genoma del virus no pueda actuar, no pueda incorporarse, no pueda replicarse dentro de la bacteria. Entonces protege a la bacteria porque la bacteria se queda, cuando es atacada por un virus, con un poquito de genoma que pasa a sus células hijas del virus y una serie de proteínas con la marca de ese pequeño genoma reconocen nuevos ataques del virus y rompen su genoma, su ADN, cuando entran para atacarlas. Este sistema inmune, pues es un tema súper interesante, es un tema desde el punto de vista biológico, evolutivo, nos muestra que los sistemas inmunes pues pueden ser extremadamente sencillos, etc. Pero tenía un interés estrictamente académico. Y bueno, la financiación en España es complicada, Mojica quizás pudo haber pensado en aplicaciones biotecnológicas de este tipo de tecnología, pero no lo hizo, no consiguió financiación para ello. Sin embargo, Carpentier y Doudna, dos investigadoras americanas, propusieron que este sistema podía servir para editar ADN de organismos superiores, de células eucariotas, por ejemplo, del humano. Entonces, pondríamos en la secuencia palindrómica, pondríamos una pequeña región que identifica pues, un gen, una pequeña región del ADN humano, y la incorporaríamos a sus proteínas Cas. Entonces las proteínas Cas marcadas con esta pequeña región, cuando en el genoma humano vieran esa pequeña región, llegarían ahí y cortarían. El genoma humano está muy protegido y tiene varios mecanismos de protección que reparan cortes. Entonces ese corte sería reparado por la propia maquinaria de la célula humana y pondría en ese lugar cosas. Si tú metes una serie de sustancias adecuadas, tú puedes conseguir que, o sea, metes una serie de trozos de ADN o de ARN mensajero en la célula, puedes conseguir que en esa parte del ADN se coloque lo que tú quieras. Entonces yo tengo un mecanismo natural de bacterias, de arcobacterias, que me permite cortar trozos de ADN y puedo hacer que engañar la maquinaria